una actividad clásica dentro de la escuela y de la coordinación de investigación, que es el ciclo de conferencias Las Voces de los Expertos. Estamos en nuestra segunda temporada del ciclo de conferencias. El año pasado hubo un ciclo de conferencias también y este año es el segundo. Y bueno, en esta ocasión, después de 8 actividades que los grupos de investigación organizaron para discutir sus temas con sus áreas y campos de conocimiento de interés en la investigación, vamos a cerrar con broche de oro. ¿Sí? El día de hoy está con nosotros la doctora Judith de la Torre Rendón, quien es invitada del grupo de Historia y Filosofía del Cuidado. Doctora, bienvenida a la UNAM, bienvenida a la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y bienvenida a este lugar en donde, bueno, pues nos dedicamos a hacer investigación, y uno de los grupos de investigación que tiene la escuela formalmente constituido es el grupo de Historia y Filosofía del Cuidado, que es quien atinadamente le invitó a participar. Pues bueno, sin más por el momento, pediría a los integrantes del grupo que hicieran la presentación formal de la doctora para que ustedes conocieran un poco de quién es y, bueno, empezáramos con la conferencia. Muchas gracias. Gracias, María José. Tengo una disculpa por mi voz congestionada, la doctora Judith. Hablar de los afectos de las camaradas que generosamente se han sumado al grupo de Historia y Filosofía, como cada uno de nosotros, cuando han venido de sus actividades, es difícil en escasos minutos hacer una síntesis. Sin embargo, tomaré algunos datos relevantes de la doctora. La doctora Judith de la Torre Rendón es originaria del Distrito Federal, estudió la licenciatura en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en el Colegio de México. Actualmente imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido profesora invitada al Instituto Mora, el Colegio de San Luis de la Universidad Autónoma de Morelos, y cuenta con varias publicaciones en la Secretaría de Relaciones Exteriores de la UNAM, el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica y Software. A política exterior, la conformación del Estado mexicano, la fotografía en México y historia de la vida cotidiana en México. Asimismo, se dedica a la difusión de la historia de las culturas antiguas en el Instituto Cultural de México y ha impartido el seminario Cuidar la Salud en la etapa de la prehistoria en la FICEL, y es una asociación que la tiene considerada como integrante importante desde el 2010 para el 2016. Es un honor, es un gusto presentarles a la doctora. Vamos a disfrutar de antemano, les digo mucho su conversatorio con todos nosotros. Doctora, bienvenida. Y bueno, la mecánica será la habitual. Hay una exposición de parte de nuestro invitado y al final pues tenemos un tiempo para un intercambio o un diálogo de interés. Bienvenida nuevamente y adelante. Quiero agradecer esta invitación a este evento tan importante y pues agradecer a ustedes aquí su presencia. Realmente para mí resulta muy grato poderme vincular con el mundo de la salud, con el mundo del cuidado de la salud. Esto era una de las inquietudes que yo tenía desde hace mucho tiempo en relación con la interdisciplina, en relación con mostrar a diferentes profesionistas la trascendencia que tiene la historia. Entonces, pues esto para mí es muy grato de poder compartir con ustedes de estas experiencias que yo siempre considero que hay un diálogo constante, debe de existir un diálogo constante en el aula, debe de existir un diálogo constante entre diferentes profesiones
profesiones, porque esto va a venir a enriquecer el conocimiento. Hay problemas que ustedes tienen que desde el ámbito de la historia pueden ser resueltos en cuanto a los historiadores no quedarnos en el mundo de las ciencias sociales, sino también adentrarnos en este mundo de las ciencias físico-naturales, tan trascendentales, y esto es parte de la exposición que vamos a tener. Es una exposición en la que yo quiero retomar aspectos vinculados con la cuestión de la historia. Quienes han estudiado la carrera de enfermería, pues llevan una materia relacionada con la historia de la enfermería. Y cuando nosotros buscamos en las bibliotecas, buscamos la bibliografía existente, vamos a encontrar varias obras, casi todas de los años 80 para atrás. Se están haciendo nuevas aportaciones en relación con la historia de la enfermería, desde las nuevas perspectivas que se tienen, las nuevas perspectivas de la historia, del abordaje de esta historia. Pero todavía me seguí reformulando mucho en relación con la teoría, la metodología, los puntos que deben de ser tratados en esta historia, sobre todo para que tenga una utilidad, y en gran parte este es el objetivo de la exposición de este tema, ver esa trascendencia que tiene la historia. Yo les preguntaría a ustedes, ¿a quién no le gusta la historia? Oh, pues que bien, felicidad. Yo esperaba que muchos levantaran. No es una sesión, no los voy a reprobar, no hay ningún problema al respecto. Si alguien dice, a mí no me gusta la historia, suele suceder que a un amplio público no le gusta la historia, no le gusta porque estos son los problemas como los que podemos decir y declarar y confesar que no nos gustan las matemáticas, pues no nos gustan por esos números, y mucho tiene que ver con la forma en la que nos enseñaron. Nos enseñaron las matemáticas, y también esto es en relación con la historia. El pensar que la historia es memorizar, el pensar que la historia solamente repetir. Hoy en día se está perdiendo cada vez más el interés en la historia, el estudio de la historia, y se está olvidando lo que nos puede ofrecer el conocimiento de la historia. Y es por eso que uno de los primeros puntos que a mí me gustaría tratar es en relación con la utilidad de la historia. No en relación en qué es la historia, porque todo el mundo pues se remite a lo que sería el conocimiento del pasado, de los hombres en el pasado, de los grandes acontecimientos en el pasado. El decir para qué sirve la historia es todo un gran historiador, Marlowe. Fue una pregunta con la que empezó uno de los libros más bellos que tenemos en la historia. Él se refería a un niño que sin lugar a dudas era su hijo, el tiembló, y llegaba y le decía, papá, ¿para qué sirve la historia? Esa pregunta, y esa es una pregunta que yo creo que siempre nos tenemos que formular, el para qué. Antes del qué, es el para qué. La cuestión, la trascendencia de la intencionalidad.
la historia ha servido para muchas cosas. Yo creo que a todos nos queda perfectamente claro que la historia ha sido utilizada por los vencedores. La historia la escriben los que ganan las grandes batallas, las grandes guerras, las grandes conquistas. La historia ha servido para fundamentar regímenes. La historia ha servido para legitimar imperios. ¿Y esto a qué ha llevado? A considerar que la utilidad de la historia es una utilidad que por eso hay que registrar los hechos memorables de la política y los hechos memorables de las empresas militares, de las hazañas militares. Pero esa es una perspectiva que tenemos, porque la historia tiene una utilidad para todos los seres humanos, tiene una utilidad para todas las comunidades, tiene una utilidad para todos los países. Es una utilidad que, para empezar, y aquí estoy recordando a ese viejo historiador, a ese gran historiador francés Marlot, la historia nos debe de resultar necesaria. Quien se ha acercado a la historia, quien le guste aquí de este auditorio leer historia, seguramente disfruta esas lecturas de la historia, disfruta ver esos documentales por todos estos canales que tenemos como National Geographic, History Channel, se disfruta entonces estar haciendo toda esta obra, ahora no sé cómo para eso no sirve la historia. La historia nos permite disfrutar. La historia nos permite conocer cómo vivieron los hombres del pasado. Si un personaje nos llama la atención en la historia, pues a través de esa historia podemos conocerlo. Pero creo que hay algo más importante, una de las cosas más importantes que debemos de tomar en cuenta al estudiar la historia. Y esto es que la historia nos permite crear conciencia. Nos permite crear conciencia de lo que somos. De lo que somos como seres humanos. De lo que somos como una comunidad, una gran comunidad nacional, y a la vez nos permite crear conciencia como profesionales. Esa no es una materia más, es un tema más, ¿no? La historia se relaciona con esto. La historia nos permite definir nuestra identidad en el ser y hacer como enfermeros o como cuidadores de la salud. Esa es una perspectiva, una función muy importante. Y la historia también nos ayuda a resolver preguntas que nos aquejan, que nos inquietan en nuestro presente. Porque la historia tiene una estrecha vinculación con el presente, así como el presente no puede desligarse del pasado. Si yo quiero responder, y yo lo he hecho como historiadora, si yo quiero responder a una interrogante
última etapa de la historia de México. El presente me ayuda mucho a darle esa respuesta. Y viceversa. A través del pasado, yo he logrado responder a muchas cosas de lo que nos acontece. Sobre todo, de un momento como el que estamos viviendo, no solamente en México, a nivel internacional. La historia me da muchos indicadores de por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado, por qué hemos llegado hasta donde estamos. Y yo creo que la historia, que no es en esta sesión lo respondamos, sino que nos llevemos esta inquietud para seguir explorando, para seguir buscando al respecto. Yo creo que la historia nos puede ayudar a resolver este papel de nuestra identidad como cuidadores de la salud. Yo creo que la historia nos puede ayudar a resolver una de las grandes temáticas, no solamente para el campo de los cuidadores de la salud, sino para cualquier campo, que es la cuestión de los derechos. Los derechos que tenemos como profesionistas, los derechos que tenemos en relación con nuestros pacientes, los derechos que tenemos en relación con las instituciones. ¿Cómo es que este gremio se interrelaciona con todas ellas? Y yo creo que hay otra cuestión más. Otros grandes retos en los que se enfrenta por la transformación precisamente de la historia. Uno, sabemos el aumento de las personas de la tercera edad. Este es algo que la historia también nos puede ayudar a resolver. ¿Qué ha sucedido? ¿Cuáles son las políticas a seguir? Y el otro es en relación con los grandes retos, esos grandes retos que tenemos en un mundo de globalización, en un mundo en el que están cambiando además las relaciones laborales dentro de las instituciones. Podemos ir descubriendo muchos de estos aspectos a través de ellos. Los seres humanos, ahorita vamos a retomar este aspecto. Todas nuestras acciones están respondiendo a una historicidad. Lo que acontece hoy en el campo de los cuidados de la salud, lo que acontece en relación con la educación de los cuidados de la salud, tiene una estrecha relación con lo que es nada menos que el contexto histórico. Ahí es donde se muestra esta transformación. Es ver a través de esto y ver partir de ahí, de esa concepción de la historia. Que nosotros no somos simplemente espectadores de nuestra realidad. Nosotros somos actores. Nosotros somos los que vamos conformando ese proceso histórico. Cuando yo les decía que la historia antes se ocupaba meramente de el acaecer de las acciones, las proezas de los grandes estadistas, de los grandes militares, es porque se conseguía que ellos exclusivamente eran los que hacían la historia. Hoy se difunde, se defiende que la historia está conformada por todos nosotros, que nuestra vida cotidiana conforma la historia, que nuestra relación con este mundo, la manera en la que percibimos, interactuamos con ese mundo, por ejemplo, de la tecnología,
nos hace protagonistas de la historia. Y en el campo profesional en el que estamos, nos hace también actores de la historia. Para empezar, esta es una conciencia importante. El darnos cuenta de nuestro papel histórico. Y el darnos cuenta que nuestro papel histórico no es de ahorita. Nuestro papel histórico viene de los tiempos. El papel histórico del cuidador de esa vida. Como seres históricos, yo creo que ahí es donde tenemos que ver esas transformaciones. Porque estamos, yo creo, todo el mundo de acuerdo que no es lo mismo la práctica de la enfermería en nuestros días a lo que realizaban las hermanas de la caridad en el siglo XIX. Lo que realizaban los frailes en los hospitales de la Nueva España. Ha habido una transformación radical. Bueno, no sé si les pasa, yo lo veo con mis alumnos, yo lo veo la diferencia de lo que yo aprendí ahora, lo que aprenden mis alumnos, esas diferencias de la enseñanza, cómo se han modificado, pues eso está dando cuenta de esas transformaciones. ¿Por qué? Porque no solamente es esa práctica profesional que se ha modificado a través de la historia, porque se han transformado las instituciones de salud. Repito, no son lo mismo los hospitales de la Nueva España, no es lo mismo el hospital que fundara Hernán Cortés, el Hospital de Jesús, a las instituciones de salud que tenemos. Porque no es lo mismo. Hay muchas enfermedades que se originaron hace mucho tiempo, pero estas enfermedades han mutado algunas se han erradicado, algunas otras han aparecido, como es el caso del VIH. Esto va marcando, porque todo se interrelaciona, todo está vinculado un aspecto. Hay un crecimiento demográfico. Hay un momento en el que tenemos que redefinir precisamente estos cuidados de la salud. Antes yo veía enfermería, y ahora ya este concepto nuevo que se está integrando de cuidados de la salud, lo que le da un mayor espectro a la práctica de esta profesión. Quedamos entonces que los fenómenos humanos se caracterizan por su transformación, no solo en el tiempo, sino también en el espacio. Los cambios son los que definen a la historia. Esto es algo que antes se manejaba muchísimo. La historia es una historia que se refiere exclusivamente a lo cambiante. Esto es lo que se pensaba. Hoy está demostrado que en la historia no solamente hay cambios, en la historia también hay continuidades. Y una de estas continuidades, la institución de la mujer. Esa es una institución que ha perdurado durante siglos, hoy en crisis, pero ha estado desde tiempos complementarios. Y también ha sido una constante en la historia de la humanidad, está presente. Claro, antes no lo veíamos, no lo revisábamos históricamente, pero hoy lo tenemos que hacer,
refiriendo a que en muchos espacios se practica y me estoy refiriendo a que en muchos tiempos se habla. En eso radica esta universalidad. Hay que tomar aquí dos apreciaciones para buscar, para resolver dudas y hacer una historia de la enfermería, una nueva historia de la enfermería o una historia de cuidados de la salud. Hay que tomar en cuenta, son muchos los aspectos, pero yo partiría ahorita esencialmente de ellos. Número uno, generalmente cuando se hace la historia de un objeto determinado, que en este caso serían los cuidados de la salud, generalmente tendemos a irnos hasta atrás. Siempre se busca en lo más lejano los orígenes del mundo. Yo me he encontrado escritos donde hablan en historias de la masonería, en el que hablan que el primer masón fue Abraham. Tienen que buscarse. Tienen que ser hermano, pues hay que buscarlo hasta Abraham. Hasta allá hay que remontar. No hay, es también de mucho cuidado, porque esto sería forzar las cosas. Hay que ver y hay que, si nos remontamos en tiempo, a tiempos tan lejanos, lo que tenemos que hacer es precisar qué es, cuáles son las características, cuál es lo que emerge. ¿Por qué? Porque en la historia han desaparecido muchas cosas, ¿sí? Pero no cabe duda que quedan determinadas características de lo que fue. Hoy día decimos no existe la esclavitud. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a revisar a la sociedad contemporánea, vamos a encontrar mucho más de esclavitud. Y exactamente vámonos hacia atrás. En tiempos muy pasados, muy lejanos, podemos llegar a encontrar gérmenes de fenómenos que van a aparecer en tiempos pasados. No es precisamente de una evolución, sino simplemente de estas manifestaciones, porque a fin de cuentas, los que hacemos la historia hoy somos seres humanos y los que hicieron la historia hace 500.000 años fueron seres. Entonces, por eso se dan estas características. La otra cuestión que hay que tomar en cuenta, que hay que rescatar, es en el sentido de la periodificación de la historia de la enfermería. Como sucede con tantos fenómenos en la historia, generalmente nos casamos con las divisiones históricas, con las divisiones políticas. Decimos 1789 o decimos 476, la caída del Imperio Romano 476. Y entonces en ese 476 creemos que los hombres que despertaron el 1 de enero de 477 dijeron, oh, ya somos medievales. Y entonces van a cambiar nuestras formas de vida de cuando vivíamos en los tiempos romanos a cuando vivimos ahora. No, hay cosas que se siguen manteniendo durante muchísimo tiempo.
Cuando hablamos de un tema, como es el tema de los cuidados de la salud, tenemos que revisar, porque esta historia tenemos que seguir trabajando en ella. La historia no es decir ya se escribió la historia y aquí quedó. La historia se escribe conforme a cada contexto histórico, conforme a cada generación que necesite responder a determinadas preguntas. Y es por eso que nos obliga a hacer una revisión. Una revisión en la que nosotros no podemos establecer la enfermería de la Edad Media, la enfermería de la Edad Moderna, la enfermería de la Edad Contemporánea. Porque pueden acabar características en un periodo anterior o pueden seguir continuidades en un proceso, en una etapa, en un proceso histórico posterior. Entonces, esta es una de las cuestiones que tenemos que reflexionar, que tenemos que pensar y hacer y de ver precisamente esas particularidades que se van a tener al respecto. Esto no solamente aplica para hacer una historia de la enfermería universal, la historia universal de la enfermería, donde tenemos que romper con ese esquema eurocentrista occidental de decir los cuidados de la salud existieron solamente en Grecia y en Roma. Algunos dicen Mesopotamia y Egipto. Tenemos que integrar comparativamente, tendríamos que integrar y comparar a China, a la India, a Mesoamérica. Y cuando las comparemos vamos a poder entender a mayor profundidad y podemos resolver más cómo se fue haciendo esta construcción, esta definición, esa institucionalización y por ende profesionalización de los cuidados de la salud. Son de estos caminos. Es un planteamiento, aquí se están resolviendo, son los temas en discusión, sin lugar a dudas. En otras partes de América Latina, Colombia, parece que también está en estas discusiones. En España, los españoles han estado muy interesados en estas temáticas. No sé tanto de las aportaciones, se ha retomado mucho en España las propuestas precisamente de las nuevas perspectivas historiográficas para crear esta historia de los cuidados de la salud y la verdad nos ofrece un campo excelente, ¿no? Porque, bueno, yo soy historiadora, yo ahí veo muchas posibilidades, pero es que también aquí es la óptica y esto es lo que enriquece el conocimiento, que no solamente es la óptica que podemos tener los historiadores sobre el proceso, sino que a través de su práctica ustedes también le dan una solución, ¿no?, a estos planteamientos y de ahí, de la discusión de la crítica, es como se enriquece la teoría y la metodología para este tema, para esta preocupación y se enriquece el conocimiento sobre el tema. Se enriquece en relación con esto. Pues, en esta ocasión, yo voy a retomar, porque es muy amplio, pero para empezar a problematizar, conforme a lo que se han dicho en otras obras, empezar a problematizar en relación con la peste. No para perdernos en los orígenes, sino para empezar a destacar y ver en qué medida esto es un precedente y
La cuestión es si los homínidos que vivieron hace 500.000 años, hace 250.000 años, hace 100.000 o 45.000 años, que ya 45.000 años de esta especie, ya estamos ahí, los Homo sapiens sapiens. La pregunta es si ellos tuvieron la intencionalidad de tener cuidados de la salud, en el sentido general, es decir, los heidelbergenses, vamos a organizarnos para cuidar la salud. La respuesta contundente es no sucedió así. No podemos responder claramente a esta interrogante que está presente, lo he checado en la historiografía hispanoamericana, en relación de decir, hay cuidados de la salud hace 500.000 años. No lo podemos manifestar de esta manera, porque además no existen las evidencias arqueológicas. Y si estamos haciendo ciencia, pues lo que necesitamos son evidencias arqueológicas. Y ahí es donde se van complicando las cosas, porque muchos homínidos desaparecieron. Hay casos en los que no desaparecieron. Sin embargo, es muy importante iniciar de aquí para establecer una periodificación, para empezar a reflexionar, ¿no?, en una obra, en una síntesis, en una nueva síntesis, empezar a prueba, llevarnos esto, repasarlo, y por el otro lado, que nos llevará a establecer esta periodificación no precisamente por cuestiones vinculadas con esas partes de la prehistoria, del paleolítico al neolítico, o a las culturas antiguas, o a la Edad Media. Aquí hay una serie, hay muchas propuestas, muchísimas, es impresionante las propuestas que hay a nivel de las historias de la enfermería nacionales y a nivel universal. Por ejemplo, las misiones que hacen en doméstica, en mágico-religiosa, asistencial, institucional. Entonces es empezar a ver desde esto que no necesariamente esto que se aplicaría para el ámbito universal se pudiera aplicar para el ámbito de la historia de nuestro país. Entonces son puntos a reflexionar. El otro aspecto es empezar a definir la construcción de lo que denominamos, y ojo con la palabra que voy a utilizar, cultura de los cuidados, tomándolo desde ese aspecto de cultura de los cuidados. Es decir, el momento y la forma en que se pasa de una práctica de sobrevivencia que correspondería al cosmos de lo natural a una práctica cada vez más consciente que constituiría el cosmos de lo cultural, el cosmos de lo ético, que podemos designar así, el cosmos de lo ético, el cosmos de lo social o el cosmos, porque forma parte de estos cuestionamientos
cuando yo aprendí en la carrera que un historiador debería de decir que el hombre no tiene naturaleza, el hombre es. Sí, es cierto, pero ¿cómo explicar tantos eventos de la historia meramente desde el punto de vista de la cultura, de la historia, de la sociedad? Más aún, cuando nuevas corrientes historiográficas, digo nuevas, porque es a lo largo del siglo XX que se desarrollaron todas estas corrientes, demostraron las implicaciones, las influencias que tiene la naturaleza en esto. Esas implicaciones que tiene el medio ambiente, esas implicaciones, ¿no? Porque se partía de que nosotros no somos muy diferentes biológicamente de los hombres que aparecieron en África hace 100.000 años, los Homo sapiens sapiens. Biológicamente no nos diferenciamos, históricamente sí nos diferenciamos, pero sí ha habido transformaciones, que ustedes lo saben, que son de una interrelación entre medio ambiente y hombre. Sí ha habido transformaciones, tan solo en nuestro organismo, de todas estas enfermedades que han aparecido o de cómo se han extendido. Posiblemente muchas de esas enfermedades ya existían, como el cáncer, pero hoy vemos un crecimiento impresionante de esta enfermedad, un índice, un alto índice. Entonces ahí es donde está interrelacionándose estos dos aspectos, pero no solamente eso. Es entre esa parte que yo creo que no podemos decir que no tenemos, que es la parte instintiva, esa parte de esa sobrevivencia, de la necesidad, porque es la famosa ley de la conservación, la ley de la conservación de la vida, que eso está ahí latente y que repercute en las acciones de los seres humanos. Justamente el cuidado de la salud me ofrece, como historiadora, pues empezar a reflexionar más en esa relación entre naturaleza y humano. Es uno de los campos, es una de las materias, de las temáticas que me permite entonces profundizar y conocer en relación con eso. Es por eso que en los últimos años he estado rastreando y siguiendo muchas de las exploraciones arqueológicas de los yacimientos en España, por ejemplo, en Caprina, en Croacia. Todo realmente ha venido a revolucionar el concepto de los homínidos. Y es por el camino que he ido dando respuestas a muchas cosas, esta transformación, la aparición de muchas formas, la técnica, la trascendencia de la técnica. Y no solamente es esa etapa, también me lo han ofrecido las culturas antiguas. Me lo ha ofrecido Mesopotamia, me lo ha ofrecido Egipto, Grecia. Son de estas culturas que al observarlas he podido responder a preguntas para otras etapas de la historia, para otros momentos de esta historia.
saber varios de estos aspectos. Yo creo que hay que insistir en esta cuestión. ¿Cómo definimos al ser humano? El ser humano, una de las clásicas definiciones es decir, el ser humano es un ser racional. Pero también decimos es un ser natural, es un ser histórico, es un ser social, es un ser político, el hombre es un ser cultural y acompañando a esto es un ser simbólico. Cuando se hacen estas definiciones, ¿qué ha sucedido? Es un ser biológico, ¿no? Un ser natural o un ser biológico. Cuando se hacen estas divisiones, o sea, ¿por qué se hicieron? Mucho tuvo que ver el racionalismo. Fue distinguir el campo de las ciencias naturales y el campo de las ciencias sociales o de las ciencias humanas. Y se hizo esa separación. Fue muy interesante y todo el conocimiento que se ha generado en cada una de las ciencias, pues es contingente, es incuestionable. Todo este desarrollo que se ha logrado, que se ha establecido. Pero creo que es un momento de volver a replantear, de volver a tomar, porque la interdisciplina nos obliga. Si queremos ahondar más en los fenómenos, a verlos desde esta perspectiva. Es muy cierto que nosotros hacemos a primera vista una diferencia entre el cosmos natural y el cosmos ético. Cuando digo ético me estoy refiriendo a lo social y a lo cultural, el cual concierne este último a la historia humana. Pero hay una interrelación, o sea, cada vez se comprueba más que no podemos hacer esta separación tan contundente. Tan es así que hoy hay una rama que es la sociología. Es algo que está muy en boga, esta sociología, de ver no solamente y hacer una analogía entre las comunidades o las sociedades, las relaciones sociales entre los animales y hacer la analogía con las relaciones sociales que tenemos los seres humanos. Es bien cierto que nuestro enfoque es considerar la dimensión histórica del cuidado de la salud, pero no podemos pasar de largo esas condiciones naturales. En el proceso de su constitución y de su definición, en pocas palabras, no podemos dejar pasar de largo el ser natural del hombre para explicar su historia. Como tampoco quienes estén más vinculados con el campo de la salud no pueden dejar de observar la dimensión histórica y social. En verdad que esto enriquecería muchísimo estos aspectos.
Es decir, cuando los primates, una rama de los primates se desprendió y de esas ramas empezaron a formar otras ramas, que es la rama, una de ellas, la rama de los gorilas, la otra, la rama de los chimpancés, nuestros primos más cercanos, y otra hace aproximadamente 4 millones de años. Nada que ver con nuestra historia que hemos tenido en la vida. Ese cuarto tardó 3 millones, para que hace 4 millones de años, nada más para presentar unas imágenes y nos familiaricemos con ellos. Pues inició esa carrera, es una actividad, aunque ustedes no lo crean, es Lucy, es la famosa Lucy, ¿no? Para conocerla, además la pueden ustedes observar una excelente réplica, el original está en el Museo del Hombre de París, pero ustedes la pueden observar en el Museo Nacional de Antropología, excelente la réplica de Lucy. Sí, inició esa carrera en la que aparecerían primeramente los australopithecus. Ella era una australopithecus afarensis. Y apareció otra rama, que es la rama de los homínidos, a la cual pertenecemos nosotros. Aproximadamente 2 millones de años inició toda esta evolución en la que definitivamente en esta evolución vamos a encontrar al Homo habilis, vamos a encontrar al Homo rhodophensis, al Homo ergaster, que es el famoso, es uno de los encuentros más cercanos, el muchacho de Toscana, aproximadamente con una antigüedad de 1.8 millones de años. Es una evolución biológica, es una evolución biológica en la que quiero distinguir 2 aspectos que de alguna manera inciden en la sociabilidad del hombre, en su arranque, es decir, en que este es un proceso que llevó hasta lo que somos, se le conoce como un proceso de hominización. Pero ese proceso de hominización, tarde o temprano, concluyó, derivó en un proceso de humanización. Porque una cosa es la humanización. Y siempre los antropólogos siempre se habla de la humanización, o las características propias que distinguen a nuestra especie. Otra cuestión hay que hablar en relación con esta humanización. Es muy larga, es muy lenta. Y sigue nuestro proceso, porque es en relación con todas las problemáticas que nos van a presentar. Pero quiero distinguir 2 aspectos de eso. Uno es el aspecto relacionado con el bipedismo.
momento en el que empezaron, como fue el caso de Lucy, empezaron a caminar. Todavía le costó mucho trabajo a Lucy y a sus parientes, les costó mucho trabajo caminar mucho tiempo en dos piernas. Pero ¿qué significó esto? Ese liberismo significó, después voy a hablar de otra cuestión, pero ahorita lo que me interesa es que esto nos liberó las manos y además estimuló y esto nada más lo menciono para mostrar esta interrelación, una cuestión biológica, física. ¿A qué llevó? Llevó a un acto que hoy consideraríamos en el ámbito de lo social. ¿Por qué? Porque gracias a eso, gracias a la característica de nuestras manos, al dedo oponible, gracias a eso, es que tuvimos la posibilidad de tomar las cosas, de acarrear, de manipular con esta liberación. Y gracias a eso se disparó ese proceso. Hasta el día de hoy no sabemos mañana del imparable, de la carrera que es la carrera de la técnica. No sé quién ha visto esta película de 2001, La Odisea del Espacio. Ese lanzamiento que hace, precisamente es ese lanzamiento hacia la técnica. Y la técnica, desde luego, que te va integrando a otras prácticas, a otras características. Este es un aspecto trascendental, es uno de los aspectos más importantes relacionados con esto del aparato automotriz. ¿Qué significa? Que el hombre empezó a hacer instrumentos artificiales con recursos naturales. Recursos naturales que principalmente fueron líticos o de madera. La madera ha desaparecido, no podemos tener registros con eso. Pero no terminó en el desarrollo tecnológico. Esto llevó a un proceso de sociabilidad, llevó a que la producción y el uso de herramientas condujeran a la transmisión del conocimiento. Porque el que aprendió, el que poco a poco va a ir aprendiendo a trabajar estos críticos, lo va a ir enseñando, va armando nuestra comunidad. Pero esta emergencia de la sociabilidad, esta emergencia de la transmisión del conocimiento, va a conducir al manejo y al control del fuego. El fuego es uno de los elementos más importantes que se vinculan con el desarrollo de la técnica. El uso del lenguaje y otros de los dos aspectos. La conciencia que va a ir emergiendo. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia, porque somos la especie que podemos darnos cuenta de nosotros mismos. Y somos la especie que podemos darnos cuenta de lo que acontece en nuestra vida. Me van a decir, ay, pero ¿por qué los animales no saben lo
comprarle la bolsa de hacer todas esas operaciones, todas estas cosas. Quiero aclarar aquí, digo, dejo aquí a este muchacho de Tucana, que pues era muy grandote, ¿verdad? Era muy alto, tenía ya piernas muy largas, el lomo de Gaster, tenía 12 años y ya medía cerca de 1,80. Era ya muy alto, se encontró en los años 80 y este joven de Tucana murió de septicemia, que es uno de los graves problemas de aquella época, los problemas con los dientes, que es cuando un diente de leche no le salió, uno de los dientes de leche se le quedó, se le infectó, seguramente absceso, andaba deambulando alrededor del lago de Tucana, esto es en Kenia, ahí por las fiebres cae muerto este boy de Tucana, cae ahí muerto y bueno, no podemos saber en qué momento aparece el muerto. Hay suposiciones de en qué momento aparece el muerto. Hay suposiciones de quiénes son los primeros que empezaron a utilizar el fuego, pero no se tiene la certeza. Hay quienes dicen que es un descendiente de este Homo Gaster, que es el Homo erectus, que ya salió de África y él ya había muerto. Entonces, tenemos muchas y que seguramente no se van a despejar. No sabemos si este Homo Gaster, que vivió hace 1.8 millones de años, ya tenía una preocupación de su comunidad, de su grupo, de cuidarse. Desde luego que no tenían el concepto del entierro. ¿Por qué? Porque llegó ahí muerto, seguramente iba acompañando en una cacería de busca de alimentos o de agua. Y seguramente ahí quedó, no existe el entierro, eso tiene una implicación muy importante. ¿De quién es? ¿De quién es? De los que tenemos noticias, el Homo georgianus. También se considera que vivió aproximadamente 1.6 millones de años. Fueron encontrados en Troya, en la zona del Cáucaso. Fueron encontrados 4 individuos. Era un pequeño grupo, posiblemente eran más, pero sí lograron escapar. Los encuentran, estaban asfixiados en las fosas nasales, descubrieron que estaban llenos de cenizas. Así que una erupción volcánica seguramente no logran y las cenizas los asfixian. Los cuatro tenían en las fosas nasales, tenían eso. Presento aquí a este que le llaman el anciano, el abuelo, porque él no eran además muy pequeños, 1.60, se cree que son los primeros que salieron de África. Ustedes pueden ver pues, por las características, por eso se le define así como el anciano. Pero lo que advirtieron es que él había perdido la mayor parte de su dentadura, solamente tenía un colmillo, cuando 2 años antes del accidente, de la tragedia que vivieron, de la erupción volcánica. Esto ha llevado en la mayoría de los textos y no solamente de la enfermería, de varios de las enfermerías, sino en textos de la antropología de Smith, ven el alcoholismo. Porque este hombre
le ayudó a procesar los alimentos. Entonces, para muchos dirían, ahí están los inicios del cuidado de los animales, el proveer, el darle ayuda. Es un caso excepcional. No tenemos más información y no lo podríamos establecer. Lo que sí podemos establecer es que hay una preocupación por alguien en un momento, eso hay que decirlo, porque lo vemos hablando de las comparaciones con las sociedades de los animales. Sabemos que los animales, a un cachorro, a una cría, o a cualquier miembro, lo abandonan. Porque no es bueno para el grupo cargar con alguien que tiene problemas. ¿Cuántos? Es impresionante, yo creo que quienes tienen, por ejemplo, gatos o perros han visto cómo las hembras hacen a un lado aquellos animales. Tú dices, pero ¿qué tiene el animal? Yo lo veo bien. Algo detectan ellas, algo detectan y no les dan los cuidados necesarios y prefieren desaparecer. Esto sucedía con estos homínidos en muchas ocasiones. A ver, ¿quieres hacer una pregunta? ¿Cuánto tiempo dijo que tenía de millones de años? ¿Sí? 1.8 si para las preguntas ahí. Perfecto. 1.8 millones de años. Pero, repito, está apareciendo, está emergiendo. A lo mejor si se encontraran más sonidos de, pues podríamos sacar más conclusiones. ¿Dónde es donde se empieza ya a registrar una mayor práctica relacionado con este punto? Esto lo encontramos en España. Aquí en España, en un lugar que se han hecho las excavaciones más recientes y más revolucionarias, que son las de la Sierra de la Puerca. Esto está muy cerca de Burgos. Aquí ha sido una mina para descubrir una serie de homínidos. Se ha descubierto algún antecesor y que gracias a este descubrimiento del lobo antecesor se ha podido develar la antigüedad hasta ahorita, la antigüedad del hombre en el mundo. Y se ha podido establecer que el hombre apareció en Europa hace 1.2 millones de años. Claro, los europeos decían que pues había existido desde siempre en Europa el hombre. Aparece en la ese 1.2 millones de años. Es una Europa joven, realmente, con esto es el Homo
murió aproximadamente hace 500.000 años. Homo heidelbergensis, lo que tiene es la característica que presenta es que son muy altos, les conocen como los bolianes, llegan a pesar hasta 100 kilos, estaturas de 1,80, habitaron prácticamente en toda Europa. Se cree que llegaron de África, no es que hubiera sido la evolución del antecesor heidelbergensis, que llegaron de África y de aquí se encontraron. Jamás en la historia de la arqueología se había hecho un descubrimiento cerca de 5.000 huesos, lo que equivale aproximadamente a 30 individuos. Aquí pues se ha hecho esta representación con edades aproximadamente de 12 a 17 años, muy jóvenes, unos cuantos de 3 años, solamente hay 3 que ya eran unos ancianos porque tenían 40 años. Recordemos que las esperanzas de vida en aquellos tiempos son muy pequeñas y en ellos se han ido detectando más prácticas relacionadas con este cuidado de la salud. Algunos los ubican en estas historias porque ante todo se han encontrado a una niña que ha sido llamada Benjamina. Una niña aproximadamente de 10 a 12 años. Benjamina, cuando descubre el cráneo, muy completo el cráneo, ven que Benjamina había padecido una enfermedad que seguramente ustedes conocen bien, que es la craniosis. Es la que no cierra la mollera, la que cierra la mollera antes de se calcina. Aquí lo tienen, aquí se puede apreciar el daño. La mollera le cerró antes, piensan que fue porque la mamá sufrió un accidente, seguramente se cayó o le golpearon al momento en el que estaba embarazada y le provocó esto. Obviamente ustedes lo saben mejor que yo, que esto genera un problema que es un problema locomotriz, un problema a la deformación. Lo vimos en la imagen, ¿verdad?, de Benjamina, se ve deformación. Es un individuo que no puede vivir solo, que necesita forzosamente del auxilio materno. Hoy en día, pues dicen que todo se resuelve por una cirugía, que los niños que les cierran la mollera, los operan, ya no hay ningún problema, porque el cerebro pues sigue creciendo hasta determinado tiempo. Pero hace 350 años. O sea, ¿qué quiere decir? La niña era una discapacitada. Y reiteramos, en aquella época, por cuestiones de naturaleza, de sobrevivencia, era dejarla de la niña. Quiere decir que se llama, ¿no?, excluirla, dejarla. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que se ha interpretado en relación con esto? Que había un cuidado, que ya había una ocupación por parte del grupo en torno a eso. Pero el hecho de que su cerebro fuera tan grande
el consumo. Sus grupos no eran muy grandes. Los grupos eran aproximadamente de 30 individuos. Si están requiriendo sobrevivencia, tienen que requerir mantener a su especie. Las fechas en las que ellos lograron vivir son aproximadamente de 300.000, 250.000 años a 28.000, 25.000 años. Fue un largo periodo de esta sobrevivencia. Es un largo periodo de ellos, donde pues hay una serie de aspectos que hay que retomar aquí. El tamaño del cráneo, las características de los cráneos, esas cuestiones físicas caminaban a largas distancias, sí caminaban a largas distancias, pero entre los hielos y entre una serie de padecimientos que van de lo que se ha detectado mucho es que ellos sufrían de osteoartritis por las condiciones del clima, ¿no? Piensen, andar en la nieve, las pieles quedaban mojadas, problemas de reumatismo. Hay algo que hay que aclarar y que eso también relacionando los aspectos, ellos no van a tener las enfermedades infectocontagiosas que se van a tener en los porque mucho de esto tiene que ver con los hacinamientos de las poblaciones. En un hacinamiento, esto es lo que se va a ellos presentan muchas fracturas de cráneo, fracturas de brazos, de piernas. ¿Y esto de qué resultado? De las cacerías. Los animales los embestían. Las fracturas que han presentado ellos son fracturas semejantes a las de los cowboys. Ya ven que el cowboy se enfrenta con el animal, embiste el animal. Las fracturas son exactamente iguales. O sea, se acercaban mucho para esta cacería, para obtener, se acercaban. ¿Qué más se ha podido detectar en ellos? Y esto es muy reciente. Una serie de enfermedades que algunas de ellas nos suenan más conocidas, otras no son tan conocidas. Se ha podido detectar que ya tenían los genes de la diabetes 2, que ya presentaban Crohn, síndrome de Crohn, que no es tan conocida esta enfermedad porque está muy inflamado, que presentaban lupus, que no saben hasta qué punto ellos habían desarrollado esta enfermedad o estas enfermedades
ahí los genes y nos mandaron la información genética. Esto es algo que está en discusión. No se ha podido dilucidar. Antes decían que el Homo neandertal se extingue y no hay ningún vínculo con el Homo sapiens sapiens, con el Cromañón. Hoy se han dado cuenta que la población occidental, gran parte del mundo, tiene 4% de genes de neandertal. Solamente la población del sur de África no presenta genes de neandertal. Entonces, seguramente ahí, si ellos no padecían, no se les había manifestado, sí nos enviaron esta información genética de estas enfermedades. Esta necesidad de sobrevivir ante estas condiciones, de sobrevivir, de mantener al grupo, lo natural, lo característico, la práctica de la sobrevivencia. Una práctica de sobrevivencia es una práctica en la que además se ven afectados no solamente por la gente que muere en las cacerías, sino por cuestiones de la reproducción de las hembras. Entraban tardíamente a un periodo reproductivo y entraban y su periodo no era muy grande. Si estamos pensando que tenían una esperanza de vida de 25 a 30 años. Los embarazos eran muy espaciados. ¿Y por qué eran muy espaciados? Pues eran muy espaciados, simple y sencillamente, porque como tenían que andar caminando, o cargaban a un niño, y aparte otro que acá como, pues esto no era posible. Tenían que esperar, se esperaba, ¿no? Y además son los ciclos propios de la naturaleza, en que esperaban bastante tiempo, aproximadamente de 3 o 4 años, para tener otro bebé. ¿Cuándo lo tenían? Cuando lo tenían. Estos niños tenían pocas esperanzas de vida. Porque, en primer lugar, el cerebro de estos niños era muy grande. Y entonces tenían requerimientos nutricionales muy altos. Y si no se adquirían, pues los niños morían. Segundo, ellos, desde luego, que entraban en un periodo de destete muy rápido. No obstante, estos niños estaban vulnerables a enfermedades, se ha pensado como la varicela. Pero además de eso, estos niños sufrían muchos accidentes. Hoy también los niños sufren muchos accidentes, pero ahora son fáciles de remediar, porque además muchos de estos niños entraban a las prácticas de cacería cuando tenían de 10 a 12 años. Eran inexpertos en los estudios. Había un problema de crecimiento poblacional. Es muy cierto, se ha constatado que dejaron abandonados bebés cuando así se requería. Es muy cierto que sobre todo al final practicaron el canibalismo. Los últimos reductos de neandertales se encuentran en España, en el sur de España, y se ha descubierto que por las condiciones difíciles practicaban canibalismo. Pero también es muy cierto que son los que nos han ofrecido la mayor información en relación con estos cuidados, con los inicios de estos cuidados. O sea, hay más casos a través de las tumbas en las que se ha visto que, por ejemplo, en Irak, en la cueva de Shanghái, es un caso también muy
que se fundó en los años 60, en 1961, de un individuo que era ciego, no sabe si fue un accidente, que tenía atrofiado una mano, un brazo y tenía atrofiado una pierna. Vivió aproximadamente 40 años, murió de viejo. Y murió de viejo porque a lo mejor hubiera podido, digo de viejo a los 40 años, porque a lo mejor hubiera podido vivir más, porque hubo un terremoto y estaban en la cueva y se desplomaron las piedras de la cueva y quedaron ahí varios neandertales en ese accidente. Murieron aplastados. Este hombre logró sobrevivir porque no podía caminar. Nos volvemos a topar el caso de un problema de discapacidad, porque sus compañeros deben de haber auxiliado para preparar alimentos, para moverse de un punto a otro. Este hombre practica algo que se llama, que han manejado ahora desde la nueva biología evolutiva, como la idea del altruismo egoísta. Tú me das algo y yo te doy algo. Y lo que pienso es que este hombre, porque al observar sus dientes desgastados, que él es el que les hacía la ropa, les hacía las pieles a sus compañeros. Y sus compañeros pues le daban esto. Pero bueno, ahí está esta situación. Se ha demostrado que esto llevaría a más, en que estos hombres, en que estos homínidos, estos neandertales, lo que ante las fracturas, ante estos casos, este alto índice de fracturas, ya colocaban, ya inmovilizaban para en su tratamiento de largo tiempo y ya había esta inmovilización. Digo, ahí ya está empezando a generarse, y quiero regresar a ese punto. No debe de quedar la menor duda de que estas son prácticas de sobrevivencia, instinto, ¿no? Mantener al como lo tienen todas las especies. Pero sí hay que considerar, y en un momento más voy a dar la fundamentación y a lo que me va a llevar, sí hay que considerar, también como lo veíamos en este caso, de este homínido, considerar que tú me das y yo te doy, hay un servicio a la comunidad, y de ese servicio a la comunidad hay una resolución cuidando, protegiendo. Pero también es esa humanización de los neandertales. Cuando nos descubrieron en 1859, pensaron, cuando vieron el primero en Alemania, en el Valle de Neander, pensaban que era un retrasado mental. Y durante mucho tiempo dijeron que estos son retrasados mentales. Y estos son salvajes y primitivos, pero no. Cada vez se ha demostrado más que habían experimentado que son el tránsito hacia esa humanización, hacia eso que lleva la preocupación del otro, no simplemente por la necesidad del otro, de mantener al grupo, sino de esa necesidad de propio de todos los seres humanos que tenemos, de la ocupación, de la preocupación. Es decir, eventos iban emergiendo, acompañando, definiéndose en lo que iba a ser esta práctica. Es lo que se entiende. Y les voy a decir, fundamentarlo en relación con que, y con una apreciación, con un sentido diferente. Tanto al ver
5.000 huesos en un espacio, en una cueva. Esto significa que esos heidelbergenses ya enterraban a sus congéneres y que seguramente el resultado de una epidemia o de algún problema los enterraron. De los neandertales también se han encontrado tumbas. ¿A qué nos lleva esto? A que ya empieza a generarse un pensamiento simbólico, porque los entierros son expresión del símbolo. ¿El símbolo de qué? Es el símbolo de el pensar la muerte, de esa situación límite, del pensar la muerte, pero al momento en el que se piensa la muerte, se piensa la vida, y cuando se piensa la vida, se valora la vida. No simplemente por la sobrevivencia, sino por todo lo que implica en una comunidad, y eso es lo que constituye a las sociedades humanas. Enterraban muestra del pensamiento simbólico, muestra de esta relación y de esa valoración de la vida, elemento sustancial de la vida, es el cuidado que se da. Ese es un punto. El siguiente, tenemos hasta las 5 de la tarde, ¿no? El siguiente punto es, ya voy a terminar a cerrar, me estoy comiendo, pero las ideas principales. Todo lo que les vengo a decir a ustedes del canal del Parque. El bipedismo, ganamos mucho, nos liberaron las manos, para muchas cosas nos liberaron las manos, pero perdimos en cuestión de la pelvis, ¿verdad? El canal del parto, el famoso canal del parto. Esto es algo que ha llevado a ser estudiado en la universidad, en el Instituto de Evolución Humana de Leipzig, en Alemania, a estudiar pelvis porque es un hueso que no se conserva. Han encontrado neandertales en el Monte Carmelo, en Atapuerca encontraron la pelvis de un hombre, y esto es para contrastar las dificultades de nacimiento de los heidelbergenses, de los neandertales y de los cromañones. Parece que a pesar de la cabeza tan grande de los niños neandertales, era más fácil, se ajustaba más por el paso del canal del parto de los neandertales. Era más fácil a Lucy tener sus niños, a nosotros esto, a los niños. Esa es una cuestión biológica. Somos una especie, la especie que se mueve, que ha creado muchísimas cosas, pero somos la especie más dependiente del planeta. Somos la especie más dependiente y en gran parte esto se ha originado a raíz de ese canal de los niños. Un chimpancé, un bebé chimpancé, en 5 meses ya está libre. Un niño neandertal, un niño cromañón, tarda mucho más tiempo en la experiencia neandertal. Hay etapas en donde de la historia en que los esqueletos son mucho más amplios. Desde luego, porque se ve en sociedades contemporáneas que muchas mujeres, por ejemplo chinas, están en el campo y tienen la necesidad de tener al bebé, se van a su casa, tienen al bebé, envuelven al cortan el cordón, regresan al campo y siguen trabajando. Pero generalmente, no me decía yo, generalmente las mujeres que pueden tener solas sus niños, pero necesitan de contacto. Y esto está
precisamente porque la mujer es la que cuida, porque la mujer es la que protege la parte maternal de su Yo estoy totalmente de acuerdo con esa pregunta que hacen estos historiadores españoles. En algún momento, pues sí estuvo muy asociado lo que fue Esquies Flores para ir definiendo la identidad, ¿no? La cuestión de la identidad. Estuvo asociada con lo femenino, con una actividad meramente femenina. Pero si nos remontamos a aquellos tiempos de la prehistoria, aquí la pregunta es: ¿y qué los hombres no habrían actuado? Y yo tengo un fundamento más, no lo dicen estos historiadores españoles, no ellos no notan esa última pregunta. Pero yo digo, claro, ¿por qué vamos a decir que las mujeres forzosamente eran las que se quedaban en los campamentos mientras que los hombres iban a casar? Al menos de los neandertales, digo, quizá de las mujeres sí, el dimorfismo sexual se va marcando más. Pero las mujeres neandertales eran tan fuertes como los hombres. Eran muy fuertes. Ellas a lo mejor salían a cazar. ¿Y por qué no, a pesar de que se les ve, como les mostraba la cara de ese neandertal, temido, no, fuerte, el macho, por qué no pudo haber apoyado esas actividades, esos cuidados? No hay en esos momentos una diferenciación social de género. La diferenciación social de género se producirá en sociedades del Neolítico, en las sociedades más avanzadas. Y ahí se va a vivir. Estos papeles, sí, claro, porque si yo me voy a la etapa del Neolítico, en ese momento de la revolución agrícola, donde quienes eran las encargadas de la agricultura en un inicio, antes de que apareciera el arado, las mujeres. Las mujeres descubrieron la agricultura. Dice un estudioso de los mitos, Joseph Campbell, dice, seguramente esas mujeres decidieron un día llevarse las plantas y hacer un jardín en su casa, y de ahí surgió la agricultura. Pero no solamente se llevaron los cereales, se llevaron plantas y las plantas medicinales. Ahí es cuando se asoció a la mujer al cuidado de una salud, que es el cuidado de la salud precisamente de conocer el uso de las plantas. Claro, había esa otra figura que era el chamán. Había esa otra figura. 5 para las 2, madre mía, ya podré mencionar otras cuestiones. Solamente decir que esta es una etapa muy interesante en el que empiezan a emerger comportamientos que podríamos asociar a este tema. Que hay una siguiente etapa, que es la etapa en la que yo incluiría Mesopotamia, Egipto, la India, China, esa sería, y culturas mesoamericanas, que son esas culturas en las que se mueven por cuestiones mágico-religiosas. Y solamente anuncio algo para otras exposiciones, ¿no? Solamente les anuncio algo. El caso de Mesopotamia. ¿Por qué no podemos hablar abiertamente de Mesopotamia, de ese cuidado de la salud en el sentido de una figura, como encontraremos, por ejemplo, en Grecia o encontraremos ya en Roma, cuando se establecen muchos países? Desde luego que en Mesopotamia existe el mago que va a identificar la enfermedad por medio de la adivinación. Existe el exorcista, porque el concepto es que la enfermedad es causada
por el enojo de los dioses como un castigo. Y finalmente existe en Mesopotamia, existe alguien que va a dar pues plantas medicinales, incluso ya hay quienes quitaban, por ejemplo, una enfermedad que se le llama el bulbo de Bagdad, que me imagino que es el tracoma, que no se logra especificar en los textos, un tumor que se deshacía y lo extirpaba, y por eso decía Hammurabi, aquel que le saque el otro al otro va a tener que pagar con su vida. Entonces, si es un esclavo no importaba, tenía que pagar con el esclavo. Pero esta ya hacer las cirugías, pero en ese sentido que nosotros hemos ido definiendo estos cuidados de la salud, históricamente no se da. Y no se da en Mesopotamia, se empieza a definir más en Egipto, se define más en Grecia, se define en la India, se define en Roma, por hablar de las culturas antiguas. No se da aquí, precisamente por ese carácter supersticioso, porque además es un instrumento de los reyes, de los monarcas, el manejo de la superstición, el manejo del miedo, y somos unos cuantos de los que van a la yuba, es decir, a la escuela, son los que van a aprender lo que es a adivinar, a exorcizar y a curar. Porque además decían, no, imagínense si cae en manos de otros todo lo que está relacionado con la brujería, se cierra el límite. No obstante, hay parteras, ya están ahí las parteras, ya se define que son las mujeres las que están realizando esta actividad, y en general en la mayoría de las culturas ahí se presentará. Y hay otro caso en Mesopotamia que llegaban las gentes con sus enfermos a la plaza, esto lo describe Heródoto, el historiador griego, llegaban a la plaza y dejaban ahí el enfermo, y entonces la gente pasaba y le decía, ¿qué te pasa? No, pues me duele mucho el estómago. Ah, mira, tómate esta plantita y con esta planta te vas a remediar. Ese es este manejo, pero sí será todavía una larga historia en el proceso que lleve, o sea, de pasar de lo mágico religioso al proceso racional, a ubicar la enfermedad como una causa natural, al momento en el que se va a crear las instituciones, las asistencias sobre todo en manos de la Iglesia. Esto aconteció en la Edad Media y aconteció en lo que es la Nueva España aquí. Pues para cerrar, pues espero que esta aproximación a esta etapa, ¿no? A estas que lleven reflexiones, que les despierten inquietudes en torno a esto, en su formación y profesión, porque a través de la historia podemos aprender muchas cosas. Una de ellas, que no debemos olvidar, es el papel que los enfermeros y las enfermeras han tenido en la permanencia y